con una fe especial. ¿Alguien quiere predicar conmigo? Tal vez olvidarse del calor, conectarse con lo que Dios quiere hablar y hacer durante este segundo servicio. ¿Alguien está listo para 45 minutos intensos? ¿Sí? Ok, hagan ruido para Dios entonces. ¿Cuántos vergelianos hay aquí? Vidas creciendo. Bien, una fe especial. En el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24, esta historia, esta enseñanza de Jesús, tú ya la has de haber escuchado antes, pero hay una nota aquí particular que vamos a tomar, extraer para el mensaje de hoy. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que pide, lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Alguien levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: voy a tener fe en Dios. El libro de Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús inspira al espíritu de la profecía. Cuando muchas de las mujeres están inspiradas, cocinan. Cuando un pianista está inspirado, compone una canción. Cuando un predicador está inspirado, escribe un mensaje. Cuando Dios se inspira, produce milagros sobrenaturales. Ahora, ¿qué es aquello que inspira a Jesús? Lo que lo inspira es el testimonio de lo que Dios hace, que inspira a un ambiente profético, a una palabra de Dios rema hablada a nuestro corazón. Lo que lo inspira es lo que Dios está haciendo en los corazones de los hombres. Tú debes de practicar una cultura de testimonios. No hay testimonios, no hay milagros pequeños o milagros grandes. Hay muchos que celebran que Dios sanó un cáncer, pero no todos celebran cuando las Chivas ganan, ¿verdad? También es un milagro. Pero no todos celebran el dolor de cabeza, o no todos celebran lo que parece ser común, lo que parece ser obvio. A mí me gusta decir lo siguiente: que para la gente natural las cosas sobrenaturales son ridículas, pero que para la gente sobrenatural, ¿y cuántos sobrenaturales hay aquí? Pregunté cuántos sobrenaturales hay aquí. Para la gente sobrenatural, las cosas naturales son ridículas. Quiere decir que tú y yo somos llamados a vivir una vida sobrenatural. Diga fuerte: todos los días. El día en el que no suceda algo grande, el día en el que no disfrute, vea, celebre los milagros que Dios está haciendo, es el día en el que me tengo que preocupar, porque algo debe de estar nublando mi visión espiritual, algo debe de estar desviando mi atención. Yo quiero desatar lo sobrenatural de Dios en mi vida. Para eso tengo que aprender a celebrar todas las cosas que Dios hace. Por eso les invitamos tanto a un cara a cara que está próximo a realizarse 29 y 30 de junio. Alguien diga amén a eso. Sé que muchos de ustedes están inscritos. Vamos por 30 mujeres y 25 hombres, o vamos por 30 mujeres y 50 hombres. Y va a ser un tiempo extraordinario. Tú tienes que escribir una historia que contar. Los legendarios decimos: escribir una historia digna de ser contada. Y tú tienes que escribir una historia que contar a tus generaciones. Y esta historia tiene que estar llena de encuentros con el Espíritu Santo. Tiene que estar llena de testimonios de cosas que Dios ha hecho.
La historia que acabamos de leer sobre Jesús habla sobre con esa fe como la de un granito de mostaza, pero que crece, que no se queda como la de un granito de mostaza. Tú y yo vamos a mover montañas. Y quiero decirte que en esta tarde tú y yo vamos a salir de aquí moviendo montañas. Moviendo la montaña de las finanzas, moviendo la montaña de la salud, moviendo la montaña del divorcio, moviendo montañas. ¿Cuántas personas que mueven montañas hay aquí? No hay montaña que no vayamos con la fe a mover en el nombre de Jesús. Alguien diga conmigo: al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Ahora, ¿qué es un granito de mostaza sin ser sembrada? Nada, es un grano cualquiera. ¿Qué es una semilla de un árbol de manzano si no vas y lo siembras? Absolutamente nada. Pero si tú y yo tomamos nuestra fe y la sembramos en el Señor, la regamos creyendo todos los días, la cultivamos, cuidamos esa semilla, entonces tendremos este 2019 una cosecha sobrenatural. La semilla de la fe la necesita sembrar para que produzca. Quiere decir que todos tenemos fe, pero hay diferentes tipos de fe. Y la fe necesita tener los pantalones para usarse. Diría mi abuelo que tiene que tener las enaguas para las mujeres para usarse. Porque tenemos la fe, pero no usamos la fe. Por lo tanto, la fe se debilita, la fe no crece, la fe no se fortalece. La fe, la palabra fe viene del vocablo griego que significa fidelidad o firmeza. Diga conmigo: fidelidad o firmeza. Por eso dice Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es porque la fe es fiel. Dios es fiel a nuestra fe. Cuando tú y yo caminamos por fe, es imposible que nuestra fe no sea recompensada. Nuestra fe siempre va a ganar. Nuestra fe nunca va a perder. La fe del cristiano es su confianza. La fe del cristiano puesta en Cristo Jesús, no en la persona, no en las cosas, es su firmeza. En el original del Evangelio de Marcos capítulo 11, historia que leímos al comenzar, no dice tened fe en Dios, sino dice lo siguiente, y quiero que levantes tu mano derecha y repitas conmigo: tener la fe de Dios. Wow. No solamente tengo que creer en Dios, le tengo que creer a Dios. Y no solamente tengo que tener la fe en Dios, tengo que tener la clase de fe que Dios tiene. Tener la fe de Dios en mi vida va a producir lo que Dios produce. Por eso dice la palabra: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces hay diferentes fe. Una es la fe salvadora. La fe que por creer en el Hijo de Dios, que murió y resucitó, se levantó de entre los muertos, entonces soy salvo. ¿Cuántos son salvos por creer en Cristo Jesús? Estas palabras escritas en Romanos que transformaron la vida del gran reformador Martín Lutero, que por misericordia soy justificado mediante a la... No te salva la fe, te salva la gracia. Pero la fe te accede a esa gracia de Dios que perdona multitud de pecados, te injerta a la familia de Cristo y te conviertes en un hijo y en una hija de Dios. O sea que la gente por ahí que dice yo soy hijo, yo soy hija de Dios, y aún no han vivido, experimentado un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y no han entregado su vida a Jesucristo para ser discípulos de Él, no son hijos e hijas de Dios, son creación de Dios. Pero es muy diferente ser creación de Dios que ser hijo e hija de Dios. Lo que me hace hijo, lo que me hace hija de Dios es esa fe salvadora. Diga conmigo: una fe
que me salva. Pero hay un segundo tipo, una segunda tipo de fe. Y el segundo tipo de fe es la fe como fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pablo lo escribe en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Ya lo has escuchado antes, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué dice ahí? Y aunque la Reina Valera 1960, que es la versión de la Biblia que la mayoría leen, dice fidelidad, hoy aprendimos que el original para fe es fidelidad y firmeza. Quiere decir que lo que realmente Pablo está diciendo en Gálatas es que uno de los frutos del Espíritu es la fe. Ya pasé de la fe que me salva, que por creer en el Hijo de Dios soy perdonado, y me constituyo ahora amigo de Dios, enemigo del mundo, hijo e hija de Dios, herederos de la gracia, de la vida, dice su palabra. Pero ahora, como Cristo habita en mí, entonces produzco lo que Cristo produce, y vienen los frutos del Espíritu como resultado de que el Espíritu Santo vive en mí. También están los frutos de la carne. Dile a tu vecino, te hablan de que tal vez ya eres salvo por una fe que salva, por la gracia de Dios accediste, por la fe accediste a esa gracia de Dios que te salva, pero tienes que convertirte en un discípulo de Jesús y ser constantemente, continuamente transformado, para que no solo tengas la fe que salva, sino ahora también tengas la fe como fruto de la vida del Espíritu Santo en ti. Así como es el fruto de la paz, así como es el fruto de la mansedumbre, así como es el fruto de la paciencia, así como es el fruto de la benignidad, también es el fruto de la fe. Esta fe no es de un día para otro como la fe que salva. Esta fe nosotros la obtenemos en la manera en la que somos confirmados en la fe. Y hace unos domingos aprendimos lo que Pablo le enseña a la iglesia de Corinto, y les habla sobre arraigarse, les habla sobre edificar, y les habla sobre ser confirmados en la fe. ¿Y cómo somos confirmados en la fe? Diga conmigo, a través de la prueba. Quiere decir que el don de la fe, que el fruto del Espíritu, que es uno de esos frutos, es la fe, se desarrolla en la manera en la que nosotros permanecemos a través de toda situación y toda circunstancia. Dice la palabra que el que permanece hasta el final, este será salvo. ¿Estás aquí conmigo? Pero el tercer tipo de fe, ya hablamos de la primera que salva, la segunda como fruto del Espíritu, pero la tercera es un don de Dios en nosotros. A este don de la fe como don de Dios para sus hijos se le conoce como fe especial. Quiero que voltees otra vez con tu vecino y le digas: yo voy a salir de aquí con una fe especial. Vamos, dile: voy a salir de aquí con una fe especial. Ahora, este don de la fe proviene de Dios y es un regalo. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Este don es un regalo. Nuestro Dios es tres personas en uno: Padre y Espíritu Santo. Don viene de la palabra regalo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le da regalos a sus hijos. Estos regalos son dones. La Biblia los conoce, los describe como dones. Entonces el Padre viene y le da dones a sus hijos, y los dones del Padre a sus hijos son 7. Y dile a tu vecino: son dones de servicio. Pero después viene también el Hijo y le da 5 regalos a nosotros, a los hijos de Dios, y son ministerios. Dile a tu vecino: ministerios. Pero después viene el Espíritu Santo y le da regalos a sus hijos, y estos son 9, y son de milagros y sobrenaturales. Dile a tu vecino: milagros y sobrenaturales.
Hay quienes enseñan esto, pero no enseñan que todos los que tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros, ya que tuvimos una fe salvadora, Cristo habita en nosotros, el Padre habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces juntamente con Él viene todo lo que Él tiene para darnos. Él no entra a nuestras vidas y dice: yo solamente te voy a dar estos 10 dones, pero los otros 11 no. No. Él viene con todo lo que tiene para sus hijos. Cuando entra a tu vida, entra sin reservas. Cuando tú entres en una vida en Cristo, entra sin reservas. Alguien diga amén a eso. Porque la idea de Dios es que tú y yo vivamos una vida, y una vida en abundancia. Él quiere que tú funciones en toda tu plenitud. Por eso 9 dones del Espíritu más 5 del Hijo, 14 más 7 del Padre. ¿Cuánto dio? Algunos están así, ¿verdad? ¿Cuántos dio? 21. Y 2 más 1, y son Padre. ¿Y en cuántos días resucitó el Señor? Quiere decir que Dios me da lo suficiente, no me hace falta absolutamente nada. Y con esos regalos de Dios en mi vida, yo puedo caminar hacia el éxito en todo lo que me proponga. Yo puedo desarrollar mi potencial en esta tierra. Yo puedo caminar sobre mi propósito hacia mi destino eterno en Cristo Jesús. Alguien que diga amén y haga ruido aquí. Son regalos. Tú no tienes que hacer nada para merecerlos, no tienes que hacer nada para tenerlos, solamente tienes que creer para utilizarlos. Ya están dentro de ti, pero ahora yo necesito ejercitarlos, porque si no es como un músculo que tengo, pero está todo aguado. Dile a tu vecino, te hablan. Pero si yo voy al gimnasio, yo me alimento bien, yo lo ejercito, el músculo se va a... Mira cómo Dios usa a aquella persona. Él o ella ha desarrollado más el don yendo al gimnasio de Dios que tú. Deja de ver tanto Netflix y lee más la Biblia, y así vas a estar tú también. Alguien diga: ay. Quiero enseñarte algo poderoso el día de hoy. ¿Alguien está aprendiendo algo bueno, algo nuevo aquí? Algo poderoso. Quiero que salgas de aquí con una fe especial. Todas estas cosas ya están dentro de ti. Necesitas activarlas en la medida en la que lo practicas. Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Y ahí te van las 3 categorías de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Ahí va, los dones del Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí están los dones del Hijo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, ahí están los dones del Padre, que hace todas las cosas en todos en Él mismo. Los dones son suyos y están en ti en la medida en la que Dios habita en tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo ahora? Estos dones se te dan, nunca se te vuelven a quitar. La misma palabra de Dios dice que los dones, o sea, los regalos, son irrevocables. Por eso muchas veces vemos a una persona que fue usada por Dios, pero ahora ya no está en los caminos de Dios, ya no va a la iglesia, ya no asiste al grupo. Antes servía en Crecer y ahora ya no. Antes iba cara a cara y ahora no. Pero siguen los dones manifestados en su vida. ¿Por qué? Porque los regalos que Dios nos da no nos los quita. Cuando tú das un regalo a alguien, ya se lo diste. No vuelves después de un año y le dices: ya me caes gordo, ¿recuerdas aquella camisa que te regalé? Regrésamela. ¿Recuerdas ese perfume que te di? Dámelo, ya no, me arrepentí de dártelo. ¿No? Las cosas en Dios no funcionan así. Escucha, dile a tu vecina: Dios no te quita lo que te regaló,
pero te pide cuentas de lo que te dio. Por eso muchos pueden ser usados, pero no todos son aprobados. Tu meta en Cristo Jesús no solamente es ser usado por Dios. Tu meta es ser aprobado por Dios. A eso Pablo se refiere con ser confirmados en la fe. Que no solo tengas fe, sino que tu fe sea confirmada, aprobada, certificada por Dios. Y esa debe de ser la meta de cada uno de nosotros. Ahora quiero ponerme un poquito tenso, polémico, crear tensión aquí, porque resulta ser que muchos pensamos que los hijos de Dios a veces son más bendecidos que los hijos de este mundo, que los que no son hijos de Dios son más bendecidos que nosotros que somos hijos de Dios. Y tal vez puedes ser tentado en más de una ocasión de pensar que esas personas tienen dones que tú no tienes, o que esas personas funcionan más en los dones de lo que tú funcionas. Pero la respuesta bíblica es que el enemigo no puede darte dones. El único que te da dones es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don viene del Padre de las luces. Pero lo que sí sucede es que los dones que Dios te dio y tú no usas para glorificar y adorar a Dios y servir a otros, el enemigo los pervierte y los usa para su beneficio. Ahora hay dos tipos de dones. Hay tres categorías, pero dos maneras de recibirlos. ¿Estás aquí conmigo? Allá atrás, ¿están conmigo? La primera manera de recibirlos es que hay dones que yo tengo desde que nací. No necesito tener fe salvadora para que Cristo habite en mí y entonces tenga todo lo que Dios tiene para darme dentro de mí. No, hay dones que Dios pone dentro de mí desde antes de que yo venga al mundo. El libro del profeta Jeremías: Dios desde el vientre de mi madre me puso por profeta a las naciones. Dones, regalos que Dios le da a la humanidad, porque tú tienes que escoger el camino del bien o del mal, pero eres creación de Dios. Y desde que vienes al mundo estás marcado con un propósito que tiene que ver con Dios. Lo que sucede es que el mundo y sus distracciones me van desviando y alejando de este propósito para que yo no lo alcance en esta vida. ¿Cuáles son los dones con los que yo nazco? Son los dones del Padre, y son 7. Yo nazco con un don de servicio, solo lo necesito desarrollar. Y esto es para la gente que dice: ay, yo no sé servir, a mí no me nace servir. Engaño del enemigo. Eso es lo que te hace creer tu propio yo, orgullo, flojera, apatía, para no servir. Pero todos nacimos con el don de servicio. Todo ser humano, hijo o no hijo de Dios, nacimos con el don de servicio. Por ejemplo, con el don de profecía. Por eso hay gente que dice: oye, pastor, ¿y yo por qué cuando estaba chiquita veía cosas aunque no conocía a Dios? Porque naciste con ese don. ¿Y yo por qué percibía cosas? ¿Yo por qué tenía sueños? ¿Yo por qué a veces le hablaba cosas a otras personas que no entendía, no sabía de dónde venía toda esa información? Porque naciste con el don del Padre, que uno de ellos es el de profecía. Está el don de enseñanza, por eso tenemos maestros en el sistema educativo de nuestro país. El de exhortación, por eso hay tantas buenas personas para jalarnos las orejas. Por eso nuestra mamá se quitaba la chancla y decía: te voy a pegar. Nadie se rió.
Es que es el don de la exhortación. Jalar las orejas, exhortar, es un don con el que naces. El don de presidir, el don de hacer misericordia. Entonces, en resumen, el enemigo no da dones, pero puede usar esos dones que el Padre nos dio para su beneficio, mientras que tú y yo no tenemos una fe que salva. Pero ahora, la segunda manera de recibir los dones. ¿Me sigues? Y es cuando Dios habita en ti y Él te da los dones del Hijo, que son los 5 ministerios, y los dones del Espíritu Santo, que son dones para funcionar en milagros y en lo sobrenatural. Alguien diga amén a eso. Dile a tu vecino: tú estás completo en Dios. Tú tienes dentro de ti todo lo que Dios tiene para darte. Por eso el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu malo opera, o sea, trabaja en los que desobedecen a Dios. La obediencia te habilita para que recibas todas las bendiciones que el Padre tiene para ti. Yo puedo estar lleno de dones, de regalos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero si vivo en desobediencia a los principios de Dios, todos esos dones el enemigo los va a pervertir. Y Pablo le llama a ese tipo de personas que usan disfraces, que levantan la mano, dicen gloria a Dios, aleluya, pero no pagan lo que deben. Que tal vez sí tuvieron la fe que les salva, pero no están dando una fe como fruto del Espíritu Santo en su vida. Entonces el enemigo los está usando para su beneficio, para sus planes y proyectos, y los está alejando del propósito de Dios. Por eso en Mateo Jesús dice que muchos llegarán a Él y dirán su nombre: Señor, Señor, yo te serví, en tu nombre eché fuera demonios, puse las manos sobre los enfermos y sanaron. Pero Dios volteará y les dirá: apártense de mí, no los conozco. O sea que Dios no reconoce como hijo al desobediente, pero sí conoce al hijo de la obediencia. Y a ese le dice: ven y entra. Yo tengo todas estas bendiciones para ti. Yo tengo todas estas promesas, que son miles, escritas en la palabra, habilitadas para aquellos que viven bajo los principios y valores escritos en la palabra de Dios. La obediencia me habilita para recibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Alguien diga amén a eso. ¿Cuántos hijos de obediencia hay aquí? Pregunté: ¿cuántos hijos de obediencia hay aquí? Entonces necesitas ser desafiado en tu obediencia, porque puedes estar lleno de dones, llena de dones. Le estoy hablando mayormente a los que ya tuvieron una fe que salva. Ya Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está en ti. Pero ¿por qué no están fluyendo todas estas cosas? Porque hay áreas en tu vida en donde no estás caminando bajo obediencia. Dile a tu vecino: te hablan, chato. Pero ahora, familia, esta es la razón por la que nunca de los nunca tú debes compararte con los hijos de este mundo. Y mira, el vecino trae auto nuevo, y yo que diezmo y ofrendo en la iglesia me va cada vez peor. Pues mira, con auto nuevo pero directo al infierno, y yo en Cristo sin auto en el 380 pero directo al cielo. No me voy a comparar con nadie. 3 me escucharon. Yo no me voy a comparar con nadie. Mi bendición viene en camino en la medida en la que camino bajo obediencia. Solo tengo que esperar lo suficiente y veré la gloria de Dios en mi vida. Si ese aplauso es para Dios, tienes que
dar lo más fuerte que es? Porque esperar me habilita para recibir lo que tiene Dios para mí. Dice la palabra, guarda la fe. La tengo que guardar, la tengo que proteger. No la tengo que comparar con los de este mundo. Ellos son la versión patito. Este es el enemigo corrompiendo lo que Dios dio para bendición de ellos, el enemigo usándolo para destruirlos. Pero yo acá guardo la fe, permanezco cuando todos se hayan ido, me congrego como es de costumbre, diezmo y ofrendo para que las ventanas de los cielos se abran sobre mi vida. Practico los 10 mandamientos no como reglas sino como principios. Vivo bajo la palabra, oro todos los días, ayuno, ayudo a la viuda, ayudo al pobre, ayudo al menesteroso. Y esa es la vida que Dios va a premiar. Entonces esta es la bendición temporal, pero esta es la salvación eterna. Y yo no tengo nada que estar deseando lo que los hijos de este mundo producen. Nada. Jóvenes, nada. Ay, sí, mi amiga va al cine con sus amigas, también se divierten a la fiesta, y yo aquí amargada. Mi mamá, mi papá me traen a la fuerza a la iglesia. Nunca te compares. Ellos no tienen identidad. Tú tienes la identidad. Tú no eres un desconocido para Dios, ni un condenado a la perdición. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Me voy a esconder en Cristo Jesús. Así cuando venga la prueba, la dificultad, la comparación, la falta de identidad y lo que sea, no me va a poder encontrar, porque bajo las alas del Altísimo yo estaré seguro. 3 dijeron amén aquí. Bajo las alas del Altísimo yo viviré confiado. No habrá nada. Tengo que proteger mi fe. Entonces está la fe que salva. Esta es la fe que cree en la palabra escrita. Yo creo en la palabra de Dios. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que la Biblia está revelada por el Espíritu Santo a hombres y mujeres que Dios escogió con un propósito. La palabra es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino. Pero después viene el poder creativo de Dios, y este no está en la fe que salva. Este está en el don de la fe como Dios en mi vida. Entonces, con el don de la fe, con la fe especial, yo puedo crear cosas donde no había absolutamente nada. Camino como viendo al invisible y le hablo a las cosas que no son como si fuesen. No, esta no está en la fe. Alguien me lo explicaba así: pastor, es que lo que tú predicaste tiene que ver con lo siguiente: muchos piden pero no reciben porque piden. O sea, que tal vez tú estás queriendo acceder a crear algo donde no lo hay, pero con la fe que solamente te alcanza para ser salvo. Necesito saber qué fe toca aquí y necesito saber qué fe toca acá. 3 están aquí conmigo. Por eso te dije que quería que salieras de aquí con una fe especial. No solamente con la misma fe que te alcanzó para ser salvo, perdonado, vivir una eternidad ahora en Cristo Jesús, sino con una fe que puede producir cosas sobrenaturales, aún no escritas en la Biblia, porque mayores cosas harán en mi nombre. Y uno de los discípulos de Jesús, exagerados, dice: ni todos los libros de la historia del mundo alcanzarían para escribir lo que Dios hizo. Quiere decir que tú y yo estamos llamados a hacer cosas aún mayores que las que Jesús hizo y las que están escritas en la Biblia, con el don de la fe, con la fe especial. Un ejemplo es Primera de Reyes, cuando el profeta estaba delante del rey Acab, el más malo de toda la historia de Israel.
y se levanta y por su palabra dice así, presentándose ante Acab, el más perverso de los reyes de la historia de Israel, diciéndole: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí, hasta que yo diga. Un Josué que dijo: deténgase la luna, deténgase el sol. Por eso muchos piensan que febrero solo tiene 28 días, porque pudo cambiar el orden de la historia por declarar la palabra, solamente por dejar fluir en su vida el don de la fe, una fe especial. Josué no estaba usando la fe que le alcanzó para ser salvo, estaba usando la fe como don de Dios en su vida, y esa fe especial produjo algo que cambió el rumbo de la historia. Esa fe especial va a levantar ese negocio que está por los suelos. Alguien diga amén a eso. Esa fe especial va a restaurar tu matrimonio. 3 dijeron amén, los demás están dormidos. Esa fe especial va a crear algo donde no lo hay. Por esa fe especial yo le llamo a las cosas que no son como si fuesen. Llénese esta iglesia y será llena. Llénese la tierra de la gloria del Padre y será llena. Mis hijos le van a servir a Dios, pero en lugar de estar hablando la palabra creativa, estoy hablando quejas, tonterías. Por eso dice la Biblia que por cada palabra ociosa Dios nos va a pedir cuentas. Mis conversaciones necesitan estar llenas de fe. 3 dijeron amén aquí. Mis conversaciones tienen que estar llenas de fe. Cuando me siento a comer con mis hijos, yo le tengo que hablar las historias de fe escritas en la Biblia. Mira, hijo, te voy a hablar de un Moisés que cuando levantó la vara, el mar rojo se abrió. Eso es más emocionante que los Avengers. Esto es más violento que Iron Man. Esto es más aventurero que Dora la Exploradora. Déjame te hablo de las cosas que Dios sabe hacer, porque cuando hablo de las cosas que Dios hace, inspiro al espíritu de la profecía, y entonces eso que estoy hablando también es para mi vida, y empiezo a recibirlo en mi vida, y empiezo a declararlo sobre mi vida, y empiezo a recibirlo, a vivirlo, a caminar en esa realidad. Mi posición en el cielo se tiene que convertir en mi posición aquí en la tierra. El poder de la palabra hablada. Por eso dice la Biblia que en la boca está el poder de la vida o de la muerte, de construir o de destruir, de edificar o de derrumbar. Que lo que yo ate en el cielo será atado en la tierra, y que lo que yo desate en el cielo será desatado en la tierra. Así que alguien levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: yo renuncio a hablar tonterías, a hablar chistes en doble sentido. Yo renuncio a hablar incredulidad y voy a comenzar a hablar pura fe. Pura fe, pura fe. Se activa el don de la fe que está en nosotros por parte de Dios. La vida de Cristo en mí. Alguien haga ruido aquí, vamos. Tienes que emocionarte conmigo. Tienes que llenar este lugar de alabanza, de adoración. Dile a tu vecino: esto está bueno. Ajá. Fe especial fue la que un misionero llamado George Mueller tuvo en Inglaterra en los 1900, en donde tuvo cientos y miles de niños en un orfanatorio sin pedirle a nadie un centavo, solo la oración. O la que tuvo un hombre de esta generación llamado Rehan Bulky, que caminando en la calle se encontró un billete de cierto valor, $1, y Dios le dijo: te puedo dar millones de esos. Y este hombre de Dios volteó y le dijo: ahí es donde tú tienes que saber dónde está tu corazón. Y voltea y le dice: no me des 1,000,000 de estos, mejor dame 1,000,000 de almas. Y ha hecho campañas con millones de personas en África, en lugares del mundo, recibiendo a Cristo en su corazón en una sola noche, porque le creyó a Dios con una fe especial, porque habló las cosas que no son como si fuesen. Un evangelista, Billy Graham, hace poco falleció. Todavía su ministerio subsiste. En 1957, 6 semanas consecutivas predicando a Jesús en Nueva York, en el Madison Square Garden. Ya se iba a acabar el tiempo, el dinero, todo se había terminado, pero había en ellos una fuerte convicción de continuar.
Así que se pusieron de acuerdo, hablaron las cosas que no son como si fuesen, desataron una fe especial, funcionaron en el don de la fe. Entonces de 6 semanas se hicieron 16 semanas, 10 semanas más, cerrando en la semana 17 con 75,000 personas en una noche de campaña de evangelismo en 1957. Y el primer evento cristiano evangélico transmitido a nivel nacional por la televisión en los Estados Unidos, televisión y radio. Duraron muchos años en que ni el Super Bowl pudo superar la audiencia televisiva que hubo esa noche por la fe especial de un hombre. No te he dicho que si crees, allá atrás no te he dicho que si crees, que si tan solo crees. No es creer para ser salvo, es creer para ver la gloria de Dios. Es tener una fe especial, es tener el don de la fe. Por eso cuando me hace la falta la fe, me tengo que pegar con gente que tenga la fe que yo necesito. Yo no sé si tú viniste el día de hoy y estás como el paralítico fuera del templo de Betesda, y estás ahí sentado. Ven, César, ayúdame tantito. Aquí, siéntate aquí. Ahí, en el piso. Y estaba un Pedro, el necio, el testarudo. Pero algo le doy, un punto a favor a Pedro. Siempre creyó. ¿Quién caminó sobre el agua? ¿El discípulo amado o Pedro el testarudo y necio? ¿El que se recostó en el pecho de Jesús o el que lo negó 3 veces? Porque no importa cuántas veces niegues a Jesús, sino que sigas creyendo todos los días de tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo no necesito dinero para sentirme bien, no necesito posiciones o posesiones en este mundo para tener algo y ser alguien. Yo necesito fe. Fe es la materia de Dios para hacer algo extraordinario donde no lo hay. Pedro, la fe. Alguien levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: una fe que cambia ambientes. Porque este paralítico se sentaba fuera del templo todos los días con una mano estirada pidiendo dinero. Pero la fe de Pedro estaba por cambiar el ambiente en el templo. Porque la fe cambia el ambiente de andar de pediches y limosneros a entrar corriendo al templo para alabar y adorar a Dios. Y cuando Pedro se acercó al paralítico, Pedro volteó a sus manos y dijo: no tengo nada. Pedro fue a su cuenta de banco. No sé a quién Dios le está hablando en este momento, porque tú pensabas que necesitabas dinero para empezar esa empresa, pero lo que necesitas es algo más poderoso que el dinero, que el mundo no te puede dar, y se llama fe. Se llama el don de la fe, se llama la fe especial. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Y volteó y vio en sus bolsas, y Pedro no tenía. Pero de repente se acordó que tenía algo que el mundo no le podía dar a ese hombre. Él había caminado con Jesús, había andado con Jesús, tenía la fe de Dios, no la fe en Dios, la fe de Dios. Cristo en mí, esperanza de gloria. Y se acercó, le agarró la mano al paralítico y le dijo: paralítico, no tengo oro ni plata, no tengo oro ni plata, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Levántate y emprende. Levántate y créele a Dios. Levántate y sé sano. Levántate y sírvelo con todas tus fuerzas. Levántate y anda. Levántate y anda. Levántate y anda. ¿Alguien está aquí conmigo esta tarde? ¡Oh! Tu amor vence el temor cuando en ti la fe te va a levantar de donde estás sentado. Vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence
vence el temor.